Egunon, Bayona antes que Cádiz, el principio de las nacionalidades. Por mucho que se empeñen los exégetas de la muy ilustre nación SIC española, la primera constitución de la que tuvo conocimiento el Estado español fue la que el emperador corso, Napoleón Bonaparte, le dio en Bayona en 1808, que fue una carta otorgada. Pues sí, pero la de 1834 también lo fue. Ha habido más ejemplos de ello a lo largo de la historia. Y tal vez no interesa acercarse a dicha constitución porque de los representantes que fueron a Bayona había un tal Juanjo, que puso las cosas en claro. Y así se reflejó en el artículo 144 de aquella constitución. Luego vendría, el 19 de marzo de 1812, el día de San José, Pater Putativus, Pepe, José Pepe, la Pepa del Pepe, negando la mayor a muchas cosas legítimas que había planteado el tal Juanjo. Y es que en cuestión de liberalismo, como han dicho, solo podía quedar uno. Juan José María Yandiola Garay, representante de Vizcaya, tras la explicación paternalista de lo que es una constitución y de lo que es el liberalismo, la liberté, égalité y fraternité, y esas cosas que parecía habían sido inventadas por la Revolución Francesa, levantó la mano y les dijo: oigan, que eso que me dicen, bueno, nosotros tenemos nuestros fueros, constituciones de los territorios vascos. La mía es de 1514, el fuero reformado o fuero nuevo, con libertades, igualdad, en la forma de guía universal, con, entre otros derechos, la inviolabilidad del domicilio, la ilegalidad de la tortura, el derecho a voto federal, en el que participaban tanto hombres como mujeres, un sistema de abajo arriba basado en el municipalismo. La anteiglesia, fundamentalmente, elevado a merindades y a juntas generales. El parlamento con un gobierno llamadas diputación foral y en lo alto llamado pase foral. Así que de eso ya tenemos, diría. Es un resumen porque lo que dijo en verdad está en las actas de cortes españolas que existen precisamente entre 1808 y no desde 1812, y logró la siguiente redacción del artículo S 144. Los fueros particulares de las provincias de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava se examinarán en las primeras cortes para determinar lo que se juzgue más conveniente, el interés de las mismas provincias y el de la nación. En aquel marco de irrupción de los nuevos marcos ideológicos, cabe señalar el marco conceptual de la precedente Revolución Americana estadounidense, porque John Adams, segundo presidente de aquel país y padre del quinto, pasó por Vizcaya y Bilbao, y como resquicios de aquella visita quedan sus impresiones en el libro Principios de la Constitución Americana, en un fresco del Capitolio del Congreso de los Estados Unidos y en una estatua al lado del Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya en Bilbao. Y es que en su visita por diferentes pueblos de Europa se fijó en los fueros vascos, como uno de los modelos de los que copiar para su futura democracia americana. Y de paso, a eso aludirá Sabino Arana cuando envíe a Roosevelt, Teddy Roosevelt, en 1902, el cablegrama de felicitación por la independencia efectiva de Cuba, desde su carreta a la Casa Blanca, en Washington, D.C. Le costó que el fiscal pidiera para él 8 años de cárcel y un día por un cablegrama, pero que evidentemente implicaba otras realidades mucho más profundas. En la post-revolución francesa cabe hablar de un modelo francés y un modelo germánico. Y eso
que se repite a día de hoy, como se puede ver, el modelo territorial de la República Francesa y de la República Federal de Alemania, en el Estado francés, donde, por cierto, en 1789 hablaba francés únicamente un tercio de sus habitantes, sobre todo los de la Ile de France, en torno a París, se dijo, vamos a ordenar esto de una vez por todas. Dibujaron el hexágono, se dijeron, esto es Francia, esto es la France, y en este estado hay una nación, una sola nación. Y como tal nación se comportará una única sociedad, un único Estado, con una única ley, un único idioma, una única administración. Y es así, en nombre de la libertad, aquel ciudadano de Bayona, que antes elegía en su anteiglesia, en la anteiglesia de su pueblo, o enviaba representantes a la aún existente Parlamento de Navarra, que estaba en la localidad hoy bearnesa de Pau, ahora veía que si quería decidir algo debía de poder votar, pero como no tenía rentas no podía hacerlo, pasando a decidir casi todo a no hacerlo en nada en absoluto, en nombre de la libertad. El otro marco es el de identificar a las sociedades existentes, hacer posible que esas sociedades se constituyan en nación y con el tiempo puedan llegar a establecer su estado propio. Es un proceso natural en vez de la artificialidad del otro, constructos en el aire. Pues un estado se puede construir en 24 horas, pero el contenido es cuestión de una evolución sedimentada de siglos, cuando no de milenios. Wilhelm von Humboldt, que llegó a decir del euskera, abro comillas, es una de las lenguas de más perfecta formación, sorprendente por su vigor, la estructura de sus palabras, la brevedad y la osadía de la expresión, cierro comillas, delineó en 1801 las características del principio de las nacionalidades. Un carácter nacional, una lengua propia, una historia en común, unas instituciones y leyes propias y un territorio determinado. De los fueros, lo más importante era la forma de toma de decisiones, no las decisiones en sí mismas, dado que, como legislación constitucionaria, se basaban en el mantenimiento de las leyes que eran buenas en el momento concreto, decisiones que en aquel tiempo se tomaban el domingo, cuando se juntaba el pueblo, pero después de misa. Pero con el mismo Marx se encargaría de recordarlo, al hilo de las guerras carlistas, señalando que la foralidad vasca era un sistema casi absolutamente democrático. Las decisiones políticas serán completamente separadas del poder eclesiástico, en ámbitos completamente distintos. De ahí el nombre de anteiglesia, delante de la iglesia, no dentro de la misma. La historia nos revela el ayer de cada cual, incluso de pueblos pequeños y, por qué no decirlo, pobres, como el vasco. Cada cual tiene su historia, ni mejor ni peor, cada cual la suya, la que le confiere la realidad de haber llegado al día de hoy. Eso sí, he ahí el suelo desde el que construir el futuro, con la cimentación clara de la voluntad de ser para decidir de los de hoy, aquí y ahora, teniendo claro cuál es el destino que se quiere alcanzar, sin prejuicios ni renuncias, con ideas y voluntad y claridad de miras hacia el presente y el futuro, porque de otra manera no puede ser si no es de forma absoluta e inequívocamente democrática, participativa, inclusiva, de abajo arriba, de base amplia, ya sentada sobre el terreno y la realidad social. Quizá ese sea el secreto para que un pueblo que asentado en una zona de paso, como es las estribaciones de los Pirineos en una de las zonas de tránsito naturales del mismo, haya sabido perdurar en el tiempo cuando tenía todas las papeletas para haber desaparecido como lágrimas en la lluvia. Aunque ya lo recoge porque fuimos, somos y porque somos, seremos. Y seremos, lógicamente, lo que queramos ser sin más limitación, además del escrupuloso respeto a todos y cada uno de los derechos humanos, que nuestra propia voluntad.
Juan Carlos Pérez Álvarez, licenciado en Ciencias Políticas, especializado en análisis político y relaciones internacionales y experto en procesos participativos, 1 de febrero del año 2012. Y sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.